Bueno, queridas amigas y amigos, bueno, fíjense ustedes, cuando Pedro me mandó su trabajo, que terminó en el libro Las tentaciones del castrismo, Cuba, totalitarismo y resistencia, lo recibí con mucha emoción. Por lo general, como mi trabajo es leer y escribir, mucha gente me manda sus escritos, ¿no?, para que lo revise y les dé mi opinión, cosas que le agradezco muchísimo a la gente que me hace esa distinción, pero sobre todo algunas veces me fastidia mucho porque algunas mandan algunas cosas realmente ilegibles y entonces uno está muy ocupado y es problemático. Pero en el caso de Pedro es distinto. Primero, porque Pedro es como un padre para mí. Un tipo... Y en segundo lugar, porque Pedro tiene una particularidad que yo admiro muchísimo, ¿no?, que es que Pedro no tuvo la oportunidad que tuvimos nosotros de educarnos académicamente, de ir a la universidad, de especializarnos, de alguna manera sacarle pulimento a nuestra formación. Pedro estuvo desde niño comprometido en la lucha por la libertad. Todos nosotros lo estuvimos, pero él mucho más que nosotros porque sufrió más que nosotros, pues. Cuando nosotros estábamos en la universidad haciendo el papel de líderes estudiantiles y eso, y teniendo un gran protagonismo en la política del país, ya Pedro estaba preso, que es distinto, y estaba preso precisamente por su amor a la libertad, por su espíritu prometeico, porque era un hombre comprometido con el destino de su país. Entonces, bueno, tener que revisar un libro de Pedro es bastante, para uno, bastante reconfortante. Pero sobre todo, porque Pedro, sin haber tenido esa posibilidad de pulimento académico, Pedro es un tipo que tiene sus ideas bien estructuradas, es denso y además maneja bien el idioma. Yo soy un enamorado de los que manejan bien el idioma porque el idioma está siendo muy maltratado, muy vapuleado en los últimos años. Entonces, todo el que maneja el idioma con amor, con cuidado, con refinamiento, con savoir-faire, como dicen los franceses, a uno le llama la atención y le crea satisfacción. Entonces Pedro escribe bien en la forma y en el fondo. Y un gran dramaturgo alemán que se llama Bertolt Brecht decía que la forma es la correcta organización del contenido. O sea, que el contenido puede ser muy bueno, pero si la forma es mediocre, arruina el contenido, lo empobrece. Y en el caso de Pedro hay esa armonía entre la forma y el contenido, de tal manera pues que uno lee las cosas que él le manda con mucha fruición, con mucho cariño, con mucho interés, porque sabe que algún provecho va a sacar de esa lectura. Y precisamente cuando me llegó este libro, hubo cosas que me llamaron la atención. En primer lugar, lo tengo anotado aquí, es un libro útil. Y es un libro útil porque es veraz. Pedro, como todo periodista serio, cuida mucho la veracidad de sus trabajos. Uno como periodista tiene terror de que alguien lo pueda desmentir, de tal manera que antes de hacer una aseveración contundente, uno la verifica suficientemente para no pasar por el mal rato y la vergüenza de que alguien le vaya a decir que no está diciendo la verdad. Por lo menos la verdad que uno cree, porque hay otra gente que piensa que la verdad es la... pero por lo menos en la verdad que uno representa. En segundo lugar, es un libro valiente, porque Pedro es un tipo valiente, un tipo que las tiene bien puestas, un tipo que se supo que fajar cuando había que fajarse, y la edad no lo ha derrotado, pues sigue siendo un resistente. Y hago un pequeño paréntesis aquí para decirle lo siguiente. Yo siempre le digo a mis compañeros venezolanos, cuando los veo un poquito desmoralizados y tristes y pesimistas, que nosotros tenemos que seguir un ejemplo que lo tenemos allí frente a los ojos, que son los compañeros cubanos. Los cubanos pasan los días, la semana, los meses, los años y las décadas y no se rinden, mantienen el optimismo, mantienen la esperanza, como los viejos judíos, de que el próximo año van a estar en Jerusalén. Entonces nosotros tenemos que admirar eso de los cubanos y tenemos que seguir ese ejemplo para no rendirnos, para no dejar de pelear. Entonces, esa valentía de Pedro es muy importante.
Es muy importante también que este libro es un libro que da información valiosa y que rescata gente, rescata el nombre de gente para que no se pierda el recuerdo de ellos, de gente que se fajó duro por la patria, por la libertad, por la paz, por los valores con los cuales nosotros nos sentimos identificados. Y es un libro de equilibrio. Es decir, una de las cosas que a mí me gusta de Pedro como periodista, como político, como analista, es que Pedro es un tipo equilibrado. La democracia es moderación. ¿Sí? La democracia es no parecerse a los comunistas y a los fascistas. Entonces, todo el que trabaja motivado por el odio y que dice hay que matar a los comunistas desde chiquito, ¿sí? Ese está hablando como un comunista, no está hablando como un demócrata, no está hablando como una gente motivada por el amor al prójimo, que es el humanismo cristiano con el cual nosotros nos sentimos identificados. Entonces, esa idea del equilibrio, de la moderación, el libertador Simón Bolívar reclamaba muchísimo que fuéramos moderados, que evitáramos las exageraciones. Esa es una cuestión muy importante porque la democracia repudia los extremismos, es alérgica a los extremismos y la democracia siempre busca el centro, siempre busca la moderación, la tolerancia, la armonía, el encuentro con los demás, el entender que uno puede estar equivocado, que es posible que uno pueda estar equivocado, es posible que el adversario tenga razón. Y que en todo caso, si uno cree que no tiene razón, tiene que derrotarlo en el terreno de las ideas y no en el terreno de la represión, porque cuando nos planteamos derrotarlo en el terreno de la represión, nos volvemos comunistas, nos volvemos fascistas. Y eso es lo que no somos. Bueno, y por último hay algo que es muy importante porque se conecta con el espíritu de los tiempos. Este es un libro breve y conciso. Nosotros estamos viviendo un tiempo en que la gente ha perdido la costumbre de leer. Entonces tenemos que decir, bueno, no leen, sobre todo los muchachos no leen, qué horror, qué irresponsable. No, ese es un desafío para nosotros. Tenemos que hacer un esfuerzo por ver cómo nosotros le llegamos a esas nuevas generaciones con nuestras ideas, con nuestros propósitos y con nuestras proposiciones. Y para eso es muy importante que tomemos en cuenta que esa generación reclama brevedad, concisión, y a lo mejor son más inteligentes que nosotros, porque yo creo que realmente la brevedad y la concisión son unos homenajes que uno le hace al lector y a los compañeros. Yo pienso que quien maneja bien sus ideas las puede expresar en breve tiempo y en breves párrafos, que no es necesario pues dar una gran demostración de cultura, de sabiduría, sí, qué culto soy, haciendo unos discursos o unas redacciones kilométricas, insoportables, insufribles. Entonces, esto me llevó a decirle, Pedro, este libro hay que publicarlo, mi pana. Este libro hay que publicarlo porque este libro va a hacer mucho bien. Este libro va a ser un buen instrumento de nuestro combate para desenmascarar no solo al castrismo, sino a los despotismos de todo color y de toda pelambre, ¿no? Y bueno, afortunadamente el Instituto de la Memoria Histórica Cubana, que siempre hace las cosas bien, o por lo menos este tipo de cosas las hace bien, sobre todo porque está Manino allí, que es un tipo que lo sabe orientar, lo sabe llevar. El Instituto de la Memoria Histórica Cubana resolvió publicar el libro. A mí me alegró muchísimo. Porque fíjense ustedes, en estos días yo escribí en el Nuevo Herald un artículo sobre este libro y recordaba que cuando yo era joven, viví unos años a la aventura en Europa, sobre todo en Francia, en España y en Inglaterra. Entonces, cuando llegué a Londres, una cosa que me sorprendió es encontrarme que en Londres había una tienda, pero una tienda de lujo, donde solo vendían ropa de lujo, una tienda para ricos que se llamaba Che Guevara, se llamaba la tienda. No sé si existe todavía. Después volví a ir a Londres y existía todavía, pero ya hace como 20 años que no voy a Londres y es posible que no exista, pero existía una tienda que se llamaba Che Guevara. Porque este tipo de sujetos, este tipo de farsantes, se crearon una imagen romántica, cariñosa, generosa, plausible, frente a la cual nosotros no hemos luchado con suficiente eficiencia. Hemos luchado mucho, pero no con suficiente eficiencia, porque el Che Guevara sigue siendo un héroe para grandes contingentes juveniles. Y el Che Guevara sigue siendo un héroe para grandes contingentes juveniles, no solo por la propaganda comunista,
también por la propaganda de la industria cultural capitalista. Realmente quien ha convertido en un gran héroe el Che Guevara es el capitalismo, porque necesitaba de aprovechar la rebeldía juvenil, entonces para venderle banderines, camisetas y gorras a los muchachos, entonces convirtieron al Che Guevara en un héroe. ¿Y por qué no convirtieron a Mandela o a Mahatma Gandhi o a cualquiera de las grandes figuras, que podían haber sido convertidos en un héroe para la juventud? Bueno, porque el Che se identifica con la violencia y vivimos en unas sociedades que veneran la violencia. El Che se identifica con lo juvenil y vivimos en una sociedad que venera lo juvenil. El Che era un tipo buen mozo y vivimos en una sociedad del good looking, del buen mozo, donde eso es un capital importantísimo, un activo importantísimo. Pues esas cosas entonces hay que enfrentarlas. Y el libro las enfrenta con mucho cuidado, con mucha fuerza. Fíjate, Ruano, el libro las enfrenta con mucha fuerza en su argumentación. Por ejemplo, yo anoté aquí unas cosas. Muy importante algo que dice Pedro en este libro, que es que la gente en Venezuela, en Cuba, en Nicaragua, en Bolivia, donde quiera que nuestra gente se entusiasmó con ese esperpento del comunismo, el socialismo del siglo XXI, como lo llaman, en todos estos países la gente hizo una cesión de derechos. O sea, le entregó sus derechos, sus garantías, su vida a un caudillo y a un partido, a una nomenclatura que vinieron a arruinarle su vida. Y lo más grave es que uno puede entender que el pueblo, por ignorancia, por aturdimiento, por lo que sea, que el pueblo llano, ¿verdad?, el ciudadano común, se haya entusiasmado con este tipo de caudillo. Lo lamentable y lo triste es que mucha gente notable, instruida en nuestros países, se entusiasmó con este tipo de caudillo. En Venezuela, por ejemplo, hubiera sido impensable que Chávez llegara al poder si no fuera por la acción deleteria, corrosiva, perversa de los medios de comunicación social. Y si no hubiera sido porque los periodistas, entre ellos por lo menos el 90% de mis compañeros de estudio en la Escuela de Periodismo de la Universidad Central de Venezuela, se comprometieron con Chávez, por líderes. Bueno, el filósofo más importante del país, algo insólito, que el filósofo más importante del país se hubiera entusiasmado con un ignorante, con un rústico de esas características. Entonces, estas son las cosas que uno tiene que preocuparse, habida cuenta de que todavía nos faltan muchos días de lucha contra esta distorsión. Entonces, eso de la cesión de derechos, de que la gente se dejó engañar, que tenemos que superar ese populismo, esa cultura del populismo que nos lleva a estar creyendo siempre en salvadores de la patria que terminan creando siempre grandes tragedias nacionales. Otra cuestión que el libro muestra es que si uno quiere estudiar a Fidel Castro, al Che Guevara, a Chávez, a cualquiera de ellos, la verdad es que por más esfuerzo que uno haga se queda corto, porque uno no es psiquiatra, ¿entiendes? El estudio es en rigor y en última instancia un estudio psiquiátrico. Las cosas desmesuradas, las condiciones desmesuradas de esta gente te indican que solo un psiquiatra con criterio político puede hacer un análisis profundo de estas personalidades, que son gente sin escrúpulos, pero sin escrúpulos totalmente, sin escrúpulos que incluso los conducen al crimen y a un crimen por el cual no sienten ningún complejo de culpa. Son gente mesiánica que se sienten que fueron destinados por la providencia a dirigirnos a todos. Son gente que tienen una exacerbada, grotesca, brutal ambición de poder. Ese mesianismo los conduce a él, y esa ambición de poder es por un poder perpetuo, no es por un poder temporal, sino por un poder perpetuo. Otra cosa que Pedro recoge ahí, que a mí me interesa mucho destacar, es la recurrencia, cómo estos dramas se repiten. Por ejemplo, en este momento, en cualquier momento, cuando haya una crisis realmente complicada en España, no nos sorprenda que Podemos se recupere, que está pasando por un periodo malo y España caiga en manos de este izquierdismo corrosivo. México está en una situación que nos tiene en alarma. Argentina
Argentina fue destruida por Perón y 50 años después de la muerte de Perón, todo el mundo es peronista en Argentina. Y existe la posibilidad de que esta delincuente desaforada y pendenciera de Cristina Kirchner vuelva a tomar el poder. Entonces, esas son cosas. Puerto Rico. En Puerto Rico hay una carajita que se llama Yulín, que es la alcaldesa de San Juan de Puerto Rico, que no esconde su vocación comunista, su amor, su admiración por Fidel Castro y todas esas cosas. Bueno, y esa muchacha tiene una gran promoción en los medios de comunicación social. Yo los invito a que vean hoy en el Nuevo Herald de hoy un reportaje que se le hace donde la hacen aparecer como una heroína. Véanlo en el Nuevo Herald de hoy, porque ese es un ejemplo muy bueno porque tiene que ver con una noticia de hoy. Bueno, en Nicaragua, después que se salió de la tragedia del sandinismo, se volvió a la tragedia del sandinismo. Y el terror que tenemos los venezolanos es que después que salgamos de esta tragedia, de lo que hemos llamado la bandidocracia castrochavista, después que salgamos de esta tragedia, nos ocurra que 5, 6, 7 años después volvamos a lo mismo, porque nuestra vocación, nuestra cultura populista nos crea una vocación suicida a los latinoamericanos. Bueno, esto era lo que quería decirle. Lo último es lo siguiente. Tenemos que ganar la batalla de las ideas. No es una batalla de caernos a palos ni a tiros con el adversario. Es una batalla de derrotar. Aunque los derrotemos a palos y a tiros, si no los derrotamos ideológicamente, no habremos ganado la batalla. Siempre podrán resucitar y crearnos problemas. Entonces, entre las cosas que tenemos que discernir y elaborar está un nuevo lenguaje. Manino decía que yo tengo años tratando de imponerle la etiqueta de bandidocracia castrochavista, porque eso es lo que son, los bandidos en el poder, y una dictadura de bandidos es una bandidocracia, y una alianza de los chavistas con el castrocomunismo, entonces es castrochavista. Entonces nosotros tenemos que ponernos de acuerdo para llamarlos por su nombre. Y por ejemplo, un ejemplo que con esto quiero terminar porque me importa mucho. Bueno, les iba a decir, el comunista más lúcido que ha existido, desde mi punto de vista, no es Carlos Marx, ni Lenin, ni Engels, sino un italiano, se llamó Antonio Gramsci. Y Antonio Gramsci le decía a ellos, derroten a la gente democrática en el terreno de las ideas. ¿Entiendes? Exactamente. Exactamente. No se conformen con reprimirlos y castigarlos y maltratarlos porque van a resucitar. Hay que derrotarlos en el terreno de las ideas. Entonces vamos a hacerle caso a Antonio Gramsci, pero el caso nuestro. Vamos a derrotarlos en el terreno de las ideas. Para derrotarlos en el terreno de las ideas tenemos que prepararnos, porque nadie da lo que no tiene. Si no puedes derrotarlo en el terreno de las ideas si tú no tienes ideas, entonces tienes que hacer un esfuerzo, leerte unos cuantos libros, hacer un esfuerzo para derrotarlo en el terreno de las ideas. Y una cosa muy importante para terminar. En política, la palabra revolución es maldita. No debemos hablar más de revolución. Porque hay gente que fortalece la palabra revolución planteando, no, yo tengo una idea revolucionaria. Si tienes una idea revolucionaria, eso es una idea perversa. Muchas gracias.